ustedes estén esta noche aquí, de tal manera que podamos charlar con ustedes del proceso que ustedes han llevado en estas funciones, digamos, hasta acá, más las que vendrán de las mujeres al frente, cosa que es absolutamente importante para, creo yo, para todos los narradores, que haya un trabajo que se mantenga durante tanto tiempo en cartel, porque eso habla bien del trabajo, habla bien del equipo de producción y sobre todo, creo yo, que habla bien de la reflexión que ustedes pueden llevar sobre un tema tan horticante como es Malvinas, ¿no? Yo le escuché decir alguna vez a Mempo Giardinelli que él se debía una reflexión profunda sobre Malvinas, y creo que todo el mundo en Argentina nos debemos una reflexión profunda de Malvinas, como también del submarino que hundió a los 44 tripulantes, y de ahí para atrás. A ver quién me queda en la sala de espera. 369, estamos todos. Buenas noches al resto de los invitados. ¿Qué tal, Norma, Margarita, Ana María, la Matilde, buenas noches. Juan Pablo Melto de San Luis? Ahí está. Ana María no sé quién es. Ya se presentará seguramente. Una primera pregunta a ustedes, que son las chicas del espectáculo. Ahora que las funciones ya han pasado, suficiente agua bajo el puente, ¿cómo reflexionan ustedes sobre lo que han hecho? Porque al principio, cuando se embarcaron en esto, estaban locas. Ahora están más locas todavía. ¿Qué reflexión les merece su trabajo? Algo así, Alberto. Claro, bueno, pasa. no sé, contesto yo primero. Creo que la reflexión que yo hago, sí es verdad que todos los argentinos nos merecemos un análisis profundo sobre la guerra de Malvinas, que por un lado pasó hace 40 años, que históricamente es acá nomás, pero son muchos años como para no haber hecho nada aún. Yo la reflexión que saco del trabajo que hicimos es la devolución que recibimos de los excombatientes especialmente, que siempre nos dicen que nos agradecen haberlo llevado de nuevo a Malvinas, pero de otra forma. Es decir, poder recordar todo, pero de otra forma. Y el hecho de decir, volví a vivir todo porque lo que ustedes cuentan es tal cual lo que nosotros vivimos. Entonces eso nos deja la tranquilidad de saber que hicimos un trabajo honesto, que refleja realmente lo que pasó. Está bien, en este caso nos ocupamos de las mujeres, pero es realmente lo que pasó porque son todos testimonios de primera mano. Entonces eso como que nos deja la tranquilidad de la tarea bien hecha. No bien porque seamos fantásticas, ¿no? Sino de hecha honestamente, digamos. No sé, Miriam, si estás de acuerdo, creo que sí. Sí, sí, para nosotras es muy conmovedor y muy impactante hablar al término de cada función con la gente que nos viene a ver, porque invariablemente hay alguna persona que se ve involucrada de una manera directa, ya sea porque es un ex combatiente, ya sea porque fue alguna de las mujeres de las cuales hablamos, o en una de las ocasiones, por ejemplo, al término de una función, se acercó un muchacho joven y me dijo, yo era de los que escribían cartas para los soldados. O de repente, en la última función que hicimos hace 3 días, una mujer que me dijo, yo era enfermera en el hospital italiano
y me ofrecieron la posibilidad de ir al sur y a último momento finalmente no fui, pero todo el tiempo aparece gente que recuerda este momento y que necesita hablar, que necesita contar que estuvo ahí o que se vio involucrado de alguna manera. Para nosotras es sumamente emotivo escuchar, recibir todos estos testimonios de gente que siente que nuestra obra es un disparador, es como abrir la puerta para permitirles contar lo que durante 40 años tuvieron guardado. Y Sí, realmente recibimos testimonios que son realmente conmovedores. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando sobre una... hay un primer cuento que dice que la primera historia que repetimos es que, que cuando las enfermeras llegan al hospital, al buque, Almirante Irizar, bueno, no las esperaban, hasta que el médico que las había mandado a llamar intervino. Y en una de las funciones, o no me acuerdo si fue en una de las funciones o con vos, Miriam, se comunicó la hija de ese médico que permitió que las enfermeras y las instrumentadoras quirúrgicas pudieran bajar porque las tenían en el helicóptero sobre el rompehielos y no las dejaron. Además del prejuicio que existía, que cómo las mujeres iban a ir y todo lo demás. Estuvieron horas sentadas arriba del helicóptero sobre el buque. Bueno, Sí, la hija de ese médico que finalmente permitió que bajaran, se comunicó con nosotras. pero se comunicó Entonces, además al borde del llanto, rescatando que su papá, que ya falleció, le había hablado muchas veces de estas mujeres que fueron para colaborar con su tarea, porque él las pidió, él las mandó a llamar, y lo que terminó pasando fue que, como eran instrumentadoras quirúrgicas, podían cumplir muchas funciones, podían asistirlo en el quirófano y además atender y curar a los heridos. Y en, o sea que y en toda esa vuelta que tuvieron, sí, digamos, de respuestas, idas, vueltas, ¿en qué las modificó a ustedes en cuanto a internamente? Vamos a hablar de eso. Como yo no he visto la obra, me estoy guiando por lo que ustedes dicen. ¿En qué las modificó a ustedes internamente esa devolución? ¿Y cómo pudieron incorporar esa movilización al material que estaban trabajando, si es que lo hicieron? Sí, sí, fue los ensayos fueron muy difíciles, porque bueno, no podíamos ensayar sin llorar. Es decir, No, estoy empezábamos hablando a a posteriori. contar la historia, Estoy y hablando a a posteriori a posteriori. mí me hizo ver la guerra de otra manera. Mm. Es decir, mucho más cercana. Comprendí un montón de cosas que yo desconocía. Bueno, sí, era una guerra, una cosa de locos, y eso, ¿no? Una cosa impensada, pero a mí me modificó cosas internas, sobre todo con el tema de los soldados. El hecho de que entendí por qué hay tantos soldados suicidados, porque los muertos son 649 y los suicidados posguerra son 1200. Entonces, sí, te modifica un montón de cosas y eso hace que cada vez que terminamos una función necesitemos un rato largo para reponernos. Buenas noches, Veo Gabriela. que se sumó Gabriela. Estás silenciada. Buenas noches. No hay problema. La pregunta que hice recién para las chicas, creo que te toca a vos también. Si todo el proceso del ensayo y de conducirla en las funciones, función a función, ¿en qué te modificó? Y si pudiste mandar de vuelta a la función esa modificación. Yo creo, para mí, en un punto completó de alguna manera la visión que yo tenía de aquel episodio
de aquel momento tan espantoso. Yo era adolescente cuando ocurrió la guerra de Malvinas, y entonces creo que teníamos una mirada parcial, ¿no? Mucho dolor bueno, por los muchachos que habían asistido a esa guerra tan infame y que lo habían hecho de manera prácticamente obligada. A muchos, o prácticamente a todos ellos los llevaron allá sin saber ni siquiera a dónde iban y a qué iban, y se encontraron con un panorama desolador, de mucha tragedia. Y entonces siempre estaba en mi sentir, por lo menos, mucha tristeza al recordar esa etapa del país, de la vida de esta nación, pero de alguna manera, al tomar contacto con este otro lado, ¿no? Con estas mujeres que estuvieron allá, como yo siempre digo, en el frente de batalla, sin armas, tratando de hacer, o tratando de llevar vida, de alguna manera, tratando de salvar vidas, tratando de dar alguna palabra, algún abrazo, alguna mirada de amor para consolar, para contener a tanta gente que estaba sufriendo. De alguna manera eso completó la visión tremenda que por lo menos yo, y creo que mucha gente tiene de esa guerra, ¿no? Entonces, sí. Adelante, por favor, perdón. No, entonces eso, y entonces uno toma conciencia y toma contacto con estas historias que, como siempre digo, la obra está formada por pequeños momentos de la vida de esas mujeres, pero que a la vez son un universo, ¿no? Claro. Son cuestiones que les ha pasado prácticamente todas las que estuvieron allá. Entonces, de alguna manera, creo que esta visión, que esto complementa a aquello y que da una visión más completa de esa tragedia. Justo está estrenándose ya nomás, Miriam, estrenándose la película de Federico Ceso. Nosotros también estuvimos allí, un documental. Sí. No sé si lo han visto ustedes o tienen referencia. Sí. Hablan en un ángulo parecido, no el mismo, sino en algo parecido al de ustedes. A lo que me refiero con esto es que el tema empieza a hablarse. ¿Y vas a decir algo, Miriam? Sí, quería comentar que como narradores, bueno, narradoras, en nuestro caso, en algunas ocasiones nos ha ocurrido contar un cuento frente a su autor o autora. Esta obra lo que tiene de diferente y de particular es que no estamos contando relatos de un escritor, sino la historia de vida de una persona que se sentó en la platea delante nuestro. Entonces, armar un hecho artístico y armar una ficción, una puesta en escena o con una dramaturgia para contar la experiencia real de una persona que está sentada enfrente fue muy fuerte, muy movilizante, y un poco lo que decía Alicia, retomando, nos generó una gran tranquilidad de espíritu cuando estas personas se acercaron al término de la función y nos dijeron: fue así. Porque al principio tengo que admitir que contar la historia real y además el momento que marcó la vida de una persona, teniéndola enfrente en base a testimonios que sacamos de libros, de artículos periodísticos, en base al relato de la propia persona, porque las entrevistamos y hablamos con ellas, pero nosotras armamos un espectáculo teatral, una puesta en escena. Entonces, la ansiedad, por lo menos por mi parte, era esta señora que está escuchando por primera vez contar su historia en boca de otra persona, ¿qué sentirá?
yo estaré exagerando, fue así, y si meto la pata, y si digo algo que no fue, y si cuando vos termina estás la obra haciendo viene y me agarra y me... No, bueno, no, estás sale haciendo todo una perfecto. ficción. Sí. Estás haciendo una Claro, pero ficción. bueno, nosotros eso lo entendemos, pero hay quienes no. Es que Hay quienes no. si hay una cuestión artística y ficción. Eso, o lo entienden Sí, o lo sí, entienden. sí. Sí. Lo que pasa que también, de alguna manera, creo que se cuidó mucho el tema de, como vos decís, es ficcionar los hechos, pero también cuidamos mucho la estética de la obra, cuidamos mucho no caer, como siempre decimos, en golpes bajos, simplemente hacer de esos hechos algo que a través del arte se puedan contar y están ficcionados con muchísimo respeto, con muchísimo, digamos, poniéndonos también en el lugar de ellas, ¿no? Así que yo sé que siempre estaba en torno a nosotras el hecho de, bueno, será aceptado o no será aceptado, pero creo que lo trabajamos genuinamente y lo trabajamos con mucha honestidad, claro, y con mucho respeto sobre por cierto, las personas que asistieron y que la vieron, creo que destacan esos puntos, ¿no?, de la obra. Claro, porque como artistas les toca a ustedes, nos toca a nosotros expresar el conflicto lo más claramente posible, porque el conflicto, pues no tenemos idea de cómo fue en realidad. Si uno respeta el conflicto, la gente lo va a entender perfectamente. Puede que no esté de acuerdo, pero Sí. entenderlo lo entiende. Eolo Melto dice que si los textos fueron construidos en equipo o se repartieron y lo hicieron individualmente. Mm. Los textos... Sí, los textos... Bueno. Contestá, Gaby, contestá, no hay problema. Las chicas de Miriam y Alicia estuvieron a cargo de la investigación de todo este tema, obviamente antes que, por lo menos de mi llegada al equipo, ellas habían investigado, se habían entrevistado con algunas de las mujeres de las cuales son protagonistas. Entonces, bueno, ellas habían escrito algunos textos sobre estas investigaciones y sobre estas entrevistas. Y bueno, cuando me convocaron para formar parte del proyecto, yo tomé contacto con eso. A partir de eso elegimos algunos textos, y bueno, y estuvo a mi cargo hacer la dramaturgia de esos textos, adaptarlos, y además también yo como dramaturga necesitaba también de alguna manera incluir, así que bueno, incluí otras historias que surgieron y bueno, y así se fue armando la dramaturgia de la obra, ¿no? O sea, con algunos textos que habían escrito las chicas y que yo los adapté para la obra, y con otros originales que yo escribí, y bueno, y así se fue armando. ¿Ustedes creen, y esto para las tres, ustedes creen que el material que ustedes están exponiendo empieza a hablar por sí mismo? ¿Les dice algo, digamos, como si fuera una entidad que está acompañándolas arriba del escenario? Es muy loco lo que les estoy diciendo. Y les empieza a hablar arriba de la escena o abajo de la escena. Es como se siente a lo mejor vos, Gabriela, que sos teatrera, si estás con un personaje y vos sentís que el personaje está con vos y decís, ah, la pucha, y yo le hice decir esto. Y se resiste. ¿No les pasa a ustedes o les ha pasado?
Por supuesto que desde que uno parte, o sea, desde el primer ensayo hasta la función número 20 que hicimos, siempre, todos, vos sabés que se va modificando y va, como vos decís, adquiriendo como una vida propia, ¿no? Y por supuesto que para mí es como un continuo, o sea, el personaje se mete, en este caso, en las dos actrices o narradoras, y a la vez ellas mismas van modificando a esos personajes. Creo que uno no se puede separar, es como una entidad que no se puede separar y que cada uno le da la impronta que quiere. O sea, el texto dramático está, las historias están, pero bueno, cada uno va poniendo su impronta, su forma. En la medida que los hechos le permitan, claro, está todo bien. Sí.